Eduardo nos dio una buena introducción, ¿no? Nos enseñó muchas cosas de Lucas, de este hombre como siendo un médico, investigador, estadista, dio la oportunidad de escribir el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Antes estaban siempre en 2 tomos, pero como en el siglo VII, en el canon bíblico, los separaron para dejarlos organizados cronológicamente. Entonces es una gran bendición. Vamos a estar hablando en este semestre de este versículo, Hechos 1:8, los que alcancen a ver. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, puntos suspensivos. La palabra de Dios dice que es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quise dejarlo en puntos suspensivos porque pues aquí no vamos a ir a Jerusalén. ¿O sí? Amén. Vamos a ir a Jerusalén. Yo sí tengo ganas de ir a Jerusalén. Que sea una vez en la vida para ir a mirar allá por donde caminó el Señor Jesús, dónde estaba Pablo, dónde estaba Moisés, donde están identificados esos montes. Chéveres ir a Jerusalén de turismo, y también por Samaria, Judea, que era una zona más abierta como Cundinamarca y hasta los fines de la tierra. Esto era lo que conocían las personas, no había aviones y un viaje en barco duraba un año para ir de un lado a otro. Entonces escogimos el libro de Hechos para hablar de él. ¿Por qué? ¿Por qué de Hechos? Porque antes de la pandemia y antes de la ¿cómo se llama cuando le encierran a uno? De la cuarentena, pues estábamos haciendo algunas actividades, pero veo que la cuarentena nos atrapó, nos durmió, nos hinchó, nos durmió, nos dejó ahí. Y como ven ustedes, esta hilera de sillas no volvieron, como 15 personas no volvieron a la iglesia. Hicimos culto virtual por 1 año y medio, desde marzo hasta el mes de septiembre, virtual 100%. Y como siempre somos los latinos, los colombianos, tenemos arrancada de caballo y frenada de burro. Entonces siempre andamos con mucho entusiasmo, pero después se nos quitan las ganas, no comenzamos, no terminamos lo que comenzamos, eso pasa, arrancamos con mucho entusiasmo, en el trabajo entramos a trabajar con mucho entusiasmo y no terminamos las cosas. Eso pasó en la iglesia con la pandemia, por eso estas sillas están vacías. 15 personas se las puedo nombrar que no volvieron a la iglesia en la pandemia. Los llamo y les digo: Cecitar, estoy trabajando, Cecitar, ya voy, ya vengo, Cecitar, orando por mí, yo les llego, pero no llegan. Se refundieron en el mundo. Satanás los engañó. Crecieron los espinos y ahogó la buena semilla. Esa semilla que estaba germinando y daba fruto. Qué pena por ellos. Qué pena por ellos. Cada vez de vez en cuando que me acuerdo, oro por ellos. Ojalá a ustedes no les vaya a pasar lo mismo, porque la lucha es hasta que nosotros moramos para andar en el camino angosto que llevamos a la vida eterna. Amén. Llevo 26 años de cristiano, o 27 creo, y he pensado salirme del camino como 10 veces o 100 veces, pero por la gracia de Dios no puedo. Hay algo dentro de mí, como dice Jeremías, un fuego dentro de mí que no me permite irme a dar una vueltica al mundo para que Satanás me aporríe, para que me engañe y me haga caer como algunos en esta iglesia cayeron y volvieron atrás. Que no sea su caso, por favor. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Hechos? Porque nos estamos recuperando, saliendo nuevamente, y porque estamos atafagados en nuestros propios negocios. Los miro a todos, pero no estoy mirando a ninguno especial. Los veo interesados en sus familias, que están muy bien, en sus trabajos, en producir, pero estamos ensimismados en nosotros mismos. Y creo que debemos empezar a revisar cómo los primeros cristianos en la iglesia primitiva, como Pedro, como Esteban, como todos estos hombres de Dios que hicieron la iglesia de Jesucristo, también tenían una persecución. No tenían pandemia, no estaban en la primera línea, no hacía paro, de esas cosas, pero los buscaban para matarlos y perseveraron. No dejaban de congregarse, no dejaban de orar, no dejaban de predicar la palabra de Dios. Eran unos cristianos del primer siglo. Por eso en el libro de Hechos
Lucas continúa la historia que empezó en su evangelio. Su relato abarca el periodo 30 años después de la ascensión del Señor Jesucristo. Después de 30 años, Lucas empezó su investigación, tiempo en que la iglesia fue establecida. En esos 30 años, gracias a Dios, Jesucristo no dijo: aquí pongo esta iglesia y esta iglesia se va a llamar así y van a hacer primero la oración, después la predicación, después se van para la escuela Kids, porque eso sí no se hubiera vuelto una religión. El Señor no vino a instaurar la iglesia, eso se lo dejó a sus discípulos, a nosotros. Por eso pasaron 30 años. Personas comunes y corrientes como usted y yo. Yo era un borracho, un fornicario, un drogadicto, un ladrón. O sea que aquí para arriba, el que sea menos que eso, lo puede hacer, porque el Espíritu Santo viene el poder. Es del Espíritu Santo, no es de mí, no es de ti. Y el Espíritu Santo ayudó a esos primeros cristianos a difundir el mensaje de la buena noticia por todo el mundo. 12 tipos comunes y corrientes: cobradores de impuestos, recaudadores de impuestos, pescadores y demás, se reunieron. Y después de 2000 años, el Evangelio está por todo el mundo. ¡Qué poder del Espíritu Santo! Siguieron así hasta llegar a Roma. ¿Qué era Roma? Nueva York, lo que conocemos como la capital del mundo, la capital del Imperio Romano. En el libro de Hechos aprenderemos acerca de la naturaleza de la iglesia y la manera en que nosotros, al igual que estos primeros creyentes, podemos perturbar nuestro mundo. Pipe, pongamos Hechos 17:6. Puede ser Reina Valera. Es que si no estamos perturbando el mundo, no estamos viviendo un cristianismo como Dios manda, como dicen las abuelitas, como Dios manda, sino que estamos practicando tal vez, y perdóneme le digo, una religión, un rito, como cuando usted sacaba media hora y llegaba en Guayabado a la iglesia católica, iba a misa y después se devolvía para su casa. Aquí no es así. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón o Jason, para que se suene mejor, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cogieron unos discípulos que estaban predicando, los cogieron y dijeron: esos que trastornan por allá otro lado, vinieron acá a perturbar las cosas, el buen mundo, la buena rumba, la buena cosa. Como me dijo mi mamá: mijito, yo lo que a usted cómo es que se va a quitar el bautismo y se va a meter otro bautismo. ¿Qué le dije yo? Mi mamá estaba más preocupada de que me iba a cambiar de religión, de que dejara ser un borracho y un drogadicto y un ladrón. Estaba más preocupada por eso, por la fuerza de la tradición, porque llegué a perturbar la casa. Llegué a perturbar la casa diciendo: mamá, ahora no fumo, no tomo, no voy a volver a salir, nada. Le dije: mi hijo se va a cambiar de religión. No, mamita, no voy a volver a tomar, no voy a volver a salir. Y eso perturbó la casa. Después de un tiempo, pues mi mamá es creyente y se ha bautizado, mi papá es creyente, mi hermana es creyente, mi cuñado es creyente, y espero que los demás de mi familia lleguen a ser creyentes. Eso es perturbar. Vamos a ver el capítulo 1 y versículo 1, y vamos a versículo por versículo todo este semestre hasta que terminemos Hechos y aprendamos lo que quiere Dios para nosotros. Escuchen la voz del Espíritu Santo. Esto no es un plan mío, es del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado. ¿Qué es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Hasta ahí nomás. Es el Evangelio de Lucas. Entonces, en Lucas escribió el Señor el Evangelio de Lucas habla del Señor Jesucristo y cómo este primer tratado se lo escribió a Teófilo. Dicen que Teófilo era una persona o era un grupo de personas, no importa, fue escrito para personas como nosotros. Teo significa Dios y filo, amigo de Dios o amante de Dios. Mi esposa no me dejó ponerle Teófilo a mi hijo, no sé por qué. Venga, Teófilo, es un nombre muy popular, ¿no? No combina, ¿no? Puede ser, ¿no?
Teo significa Dios, filo, amigo de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recordemos que Lucas se empezó a investigar todas las cosas porque Lucas no vio lo que hizo el Señor Jesucristo, sino escuchaba. Lucas era más joven que Pedro y que todos ellos. Entonces así comenzó el Evangelio. Todos estos hechos registrados en los Evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia después de su resurrección, la resurrección del Señor Jesucristo, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, quienes fueron totalmente transformados. Durante una serie de reuniones con Él, los discípulos quedaron convencidos de la resurrección del Señor Jesucristo, recibieron respuestas a muchas preguntas, aprendieron acerca del reino de Dios y descubrieron la fuente de su poder, que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús resucitó y todos los apóstoles eran colombianos porque dijeron: ya se acabó la fiesta, el Mesías se murió, y todos se fueron para casa aburridos. Pero el Señor Jesús resucitó al tercer día y se les presentó, y estuvo el Señor Jesucristo resucitado con ellos durante 40 días. Y lo tocaban, y lo miraban, y decían: Señor Jesucristo, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vuelve tu venida? ¿Cuándo vienen aquí a guerrear, a matarlos todos los romanos y a ser libertados? ¿O cómo es el reino de los cielos? Estuvieron 40 años después de la resurrección con el Señor Jesucristo, y dice el apóstol Pablo que estuvo con 500 personas al mismo tiempo. Es innegable la resurrección del Señor Jesucristo. Lo dicen los libros de historia, no solamente la palabra de Dios, de que tenemos un Cristo resucitado. Y 40 días estuvieron los apóstoles con Él y los mandó con el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos sentar con Cristo resucitado. ¿Sabe cuándo? Cuando leemos la Biblia y usted escucha la palabra de Dios. Ahí estamos con el Cristo resucitado, la palabra rema. Esa palabra que cuando usted lee, le aviva el corazón, le aviva el fuego. Si usted no lee la Biblia, pues no le va a avivar el fuego. Usted viene y canta, levanta las manos y siente algo hermoso porque está adorando a Dios. Pero su verdadera comunión con el Cristo resucitado es abriendo la palabra de Dios. No hay otra, no conozco otra. No la conozco. Ni poniendo música, ni sirviendo. Solamente leyendo la palabra de Dios se tiene comunión con el Señor. Este Espíritu Santo transformó a los apóstoles. Los dejó con la red en el barco. No pescaron más, no siguieron cobrando más impuestos, sino se dedicaron a seguir al Señor Jesús, sea lo que sea. Creo que a toditos los mataron, los sacrificaron, pero nunca pararon. Hoy en día hay personas que no creen que Jesucristo resucitó. Es una realidad. Sin embargo, Lucas dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo, su vida antes de la crucifixión y los 40 días después de la resurrección, ¿verdad? Jesús apareció a sus discípulos en distintas ocasiones después de haber resucitado, probando así que estaba vivo, y les enseñó cada vez más del reino de los cielos, como estamos nosotros. Pues fijémonos el efecto que tuvo la resurrección de los discípulos. La resurrección en los discípulos, Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, los discípulos se dispersaron, quedaron desilusionados y tenían miedo de que los mataran. Después de ver a Cristo resucitado, tocarlo y decirle: Maestro, usted resucitó, pero si yo lo vi en la cruz, yo vi cómo le traspasaron la lanza, yo vi cómo cogieron su cuerpo y lo metieron en una tumba. Estos discípulos fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron rechazados y fueron finalmente martirizados, o sea, asesinados. Pero nunca arriesgaron su vida ni su misión, nunca dejaron su vida para continuar con la misión. O sea, nunca dejaron la silla vacía, sino que seguían adelante y a precio de muerte. El mundo para ellos era nada. No pensaban en tener la casa más grande, el carro más bonito, el viaje más severo, el estudio más grande. Pensaban era predicar el Evangelio. Esa era su misión después de haber visto a Cristo resucitado.
Debemos ser conscientes de esto para confiar en el testimonio de Cristo Jesús. 21 siglos, mis hermanos, 21 siglos después de la resurrección, se sigue hablando de Cristo resucitado. Eso no piense que fue el año pasado. No piense que esta ha sido la pandemia más grande. Esa ha sido una de las más pequeñas en toda la humanidad. ¿Y cómo estamos nosotros? Asustadizos. Pero Cristo Jesús resucitó hace 21 siglos y aún se sigue hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Algo que tendrá que haber cierto en eso, ¿no? En esa verdad. Algo tiene que estar pasando con Cristo. Porque si no, nuestra fe está mal puesta. Versículo 2. Jesucristo comenzó a enseñar y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, en el cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Lo acabamos de ver, ¿no? No lo sentó. A ver, siéntese, padre. ¿Usted qué quiere? ¿Una casa? Listo, entonces usted tiene que hacer esto, esto, esto. ¿Y usted qué quiere? No, usted tiene más plata. Bueno, usted tiene que hacer esto, esto. ¿Y usted qué? ¿Quieren los chinos? Usted tiene que hacer. No. Usted lo que tiene que hacer es expandir el reino de los cielos. Usted lo que tiene que hacer es expandir el reino de los cielos. Usted lo que tiene que hacer es testigo de lo que yo le mando a hacer. Y usted tiene que ir a sufrir porque yo morí por usted en la cruz. Esas eran las reuniones con el Señor Jesús. No eran reuniones sociales, psicológicas, de actitud positiva. Tenemos un Dios grande que todo lo puede, que todo nos lo da, que nos llena los bolsillos, que nos llena la barriga, que nos llena nuestro corazón. Por supuesto que todo lo hace el Señor Jesucristo. Y no vengo a decirles que eso no, porque estaría negando el poder de Dios en nuestra vida, que Dios es proveedor, que Dios nos consuela en las dificultades, que Dios pelea la batalla por nosotros, que Dios es nuestro sanador. Ovidio es un hombre que vino aquí a predicar la palabra de Dios. El tipo estuvo así de morirse en la UCI. Y el hombre me dice, ahora sí sé cómo se siente Job. Algunos no me van a entender quién es Job. Job estuvo a punto de morir. El hombre dice, yo me siento como Job, el 1% de Job. Y anoche envió un video saliendo de la UCI así, como con 20 kilos menos. El Señor me dio la oportunidad nuevamente de vivir. Gratitud porque no murió, por supuesto. ¿Pero qué va a salir a hacer Ovidio? ¿Plata? Después de que estuvo al pie de la muerte. No, él va a salir a seguir predicando el reino de los cielos. El tipo me ministró por WhatsApp cuando le preguntábamos, cuando estaba en la UCI, y me dice, Cecita, si en 3 horas no se me sube y no saturo, me mete en el tubo. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Yo creo que desafortunadamente ese aprendizaje es el más y mejor que pudiéramos tener. Frescos, ese es el viento del Espíritu Santo, como dice en Juan, que viene de donde no sabemos. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. No vemos el Espíritu Santo ni lo cogemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Por eso tenemos que ahora pensar menos en nosotros y más en la obra que encargó Jesús a Pedro, a Juan, a Pablo, a Luis, Ricardo y César Casas. Expandir el reino de los cielos. Por eso estamos aquí en esta mañana pensando y teniendo pensamientos acerca de esto. Jesús enseñó que su venida inauguraba el reino de Dios y que cuando regresara al cielo, el reino permanecería en el corazón de los creyentes, mediante la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo regrese para juzgar a la humanidad, porque va a venir nuevamente, se lo digo a usted, lo dice la palabra de Dios, Él va a eliminar la maldad del mundo, establecerá la plenitud del reino de los cielos. Hasta entonces los creyentes debemos esforzarnos por extender el reino de Dios por todo el mundo. El libro de Hechos describe el principio de esta misión, por eso es que lo vamos a estudiar. Nuestro deber es continuar el trabajo de la iglesia primitiva. Quien da herencia a un hijo puede tener dos cosas. Puede dos caminos, o que multiplique la herencia o que la acabe, ¿sí o no? ¿Qué hacemos nosotros?
Nos esforzamos por nuestros hijos para darles lo mejor, pero usted ni yo sabemos lo que van a hacer nuestros hijos. No lo sabemos. Como dice mi Santa Madre cuando sufría conmigo, gracias a Dios yo no voy a ver eso porque ya estaré bajo tierra. Qué tristeza eso, ¿no? Entonces nos esforzamos para la siguiente generación, pero a veces dudamos que la siguiente generación vaya a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Yo tengo 3 hijos y espero que mis 3 hijos extiendan el reino de los cielos. Estamos haciendo lo posible, estamos concentrados en eso, que sí, que tienen que comer, que tienen que estudiar, que tienen que ser hombres, que tienen que ser responsables, que tienen que hacer plata, sí, todo eso. Pero ¿qué sacamos si los chinos se tuercen y están sin Dios? ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron adelante con la obra y heredaron también la obra, que después de 2000 años todavía estamos acá predicando la palabra de Dios y ustedes diciendo que sí, que es verdad. Eso es extender el reino de los cielos. Eso es preocuparse menos por nosotros, por mí, por tener, por llegar, por cumplir y más por la obra del Señor. En el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, el Señor Jesucristo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor Jesucristo les da una instrucción personal a estas personas de que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa que es el Espíritu Santo del Señor. Esta orden hace referencia a lo que le dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Le dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces el Señor nos manda con una misión, pero es como mandar a los chinos al colegio sin lonchera. Es como nosotros, ¡pum! El Señor está hablando, está llamando la atención. Se me hace acordar cuando los discípulos estaban orando y el Señor Jesucristo entró. Hermano, la vida no es fácil. Y teniendo a Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo, es difícil. Es difícil, hermanos. Entonces, por eso, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Porque es que Dios no lo va a mandar a hacer a uno una tarea sin poder. Usted no puede ir a trabajar sin elementos de seguridad. Usted no puede ir a crear a los chinos sin principios. Usted no puede pasar al grupo de alabanza y no tener la técnica vocal, saber tocar guitarra y tal. Usted necesita el poder. Y para extender el reino necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera ascendido al cielo, mi hermano, su presencia física estuviera limitada a la difusión de la buena noticia, porque únicamente podría estar presente en un lugar a la vez. Eso me hizo pensar que por eso el Señor Jesucristo dijo, me voy y les dejo el Consolador, porque yo ya cumplí mi tarea. Mi tarea era morir en la cruz, pero ahora a ustedes les toca. Porque es que ya, como yo me humillé a sí mismo, me hice hombre, ahora yo solamente puedo ir a un lugar a la vez. Aunque yo soy Dios, decidí caminar, decidí comer, decidí sentir hambre, sentir sueño y sentir dolor. Entonces no es conveniente que yo siga, sino que yo me voy al cielo y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal vez la tercera persona olvidada dentro de la Biblia, en el cristianismo y nosotros mismos, que olvidamos que tenemos el poder del Espíritu Santo del Señor. Después de su ascensión, de la ascensión del Señor Jesucristo, como subió en cuerpo al cielo,
para ser vuelto al lado del Padre, fue enviado nuevamente a donde Dios, pero sus seguidores quedamos acá. El Espíritu Santo nos va a consolar, nos va a guiar a su verdad y nos va a recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo aquí en la tierra. Nos daría palabras oportunas y nos llenaría de poder. ¿Qué clase de poder? Voy a decirle un capítulo de la Biblia. No se turbe vuestro corazón. Creer en mí, creer en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoceres, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocen y le habían visto. O sea, Jesús es Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, como nosotros, ¿no? Una pruebita y le creo, Señor. Si me conocen, también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido. Iglesia, Torre de Refugio, tanto tiempo con Jesucristo y no hemos conocido a Jesús, ni el poder de su Espíritu Santo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dicen ustedes, que me muestren al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ese es el poder del Espíritu Santo, que tal vez hemos olvidado. No es una acusación ni es un regaño, es un ánimo para todos nosotros. En el día Pentecostés, que es a los 50 días de la Pascua, que se celebra la Pascua, Dios dio el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo se comprende a la luz de su obra total en los cristianos. El versículo 5, póngalo, Pipe, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era una promesa, por eso no se podían ir de Jerusalén, porque tenía que venir a los 50 días, o sea, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, y serían bautizados con el Espíritu Santo. Hay una figura en la literatura que se llama una preposición, y está la preposición con. No dice seréis bautizados en el Espíritu Santo, ni serán bautizados por el Espíritu Santo, sino serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ya la cogieron? El Dios Padre es el Dios de nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Dios entre nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y el bautismo del Espíritu Santo es con nosotros. Un predicador muy famoso que se llama Darío Silva, que predica en Casa sobre la Roca, lo pueden escuchar. El hombre dice que el Espíritu Santo es su socio, y con todo respeto lo dice. Él es mi socio. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al Espíritu Santo, Él estará con vosotros,
Es como si fuera un acompañante de nosotros. O sea, siempre está al lado de nosotros. Siempre está al lado de nosotros. Por eso el bautismo es que el Señor nos va a sumergir en el poder del Espíritu Santo para estar con el Espíritu Santo. Para recibir poder. ¿Poder para qué? Ya lo vamos a ver. Quiero que tengan eso muy claro. Con, como si fuera mi amigo. Con, como si fuera mi socio. Con, siempre cuento con él. Con, siempre estará conmigo. Él es mi acompañante permanente. Él siempre va conmigo. Cuando necesito algo, para mí hay libertad de hablar con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, guíame. Porque Él está con nosotros. Quiere hacer esa precisión. Que a veces vemos al Espíritu Santo lejano. No, Él está aquí dentro de mí. Y al estar conmigo es mi socio, es mi amigo, es mi acompañante. Siempre está a mi lado. Entonces siempre tengo poder. Siempre tengo poder. ¿Poder para qué? Ya lo vamos a ver. Entonces habla de Juancho el Bautista, el que agarraba a las personas y las bautizaba, se las sumergía en agua. Ahora nosotros somos sumergidos con el Espíritu Santo. Quería reforzar eso. Dentro de no muchos días, dice la palabra del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo lo tenemos tan olvidado que a veces nos preocupamos por el Padre y por el Hijo, y es correcto. El Padre del universo, el Hijo que nos salvó y el Espíritu Santo que está con nosotros. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Sin Él no podemos ser cristianos. Usted no es cristiano porque viene y canta. Usted no es cristiano porque viene y se mete la Biblia aquí debajo del hombro. Aunque cada vez veo menos cristianos con sus Biblias debajo del hombro. Usted no es cristiano porque canta canciones cristianas. Usted es cristiano porque el Espíritu Santo mora en usted. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, examínese si usted es una persona carnal y que siempre sucumbe a sus apetitos sexuales, a sus apetitos carnales, a sus apetitos de codicia, avaricia, siempre, aunque todos luchamos con lo mismo. Y si la cosa se vuelve siempre, es que usted tal vez no tenga el Espíritu Santo, entonces no tiene el poder, entonces su vida cristiana va a ser derrotada fácilmente. Por eso necesitamos estar bautizados con el Espíritu Santo. No podemos estar unidos a Cristo si no tenemos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuevamente refuerza la idea de que es un espíritu, andamos juntos. Por eso los adulterios son tan tremendamente duros, porque con mi esposa, mediante la unión matrimonial y la unión sexual, somos una sola persona, una sola carne. Y científicamente, de tanto dormir el uno con el otro, a muchos años después el corazón empieza a palpitar igual. Se encuentra el corazón científicamente. No estoy diciendo que me lo contó el señor de la esquina, no. Nuestros corazones palpitan así, pero es tanto dormir con una persona que resulta el corazón así, palpitando el mismo, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Por eso estamos unidos con Cristo y estamos pegados a Él, y Él es celoso y no nos quiere compartir. Por eso estamos bautizados con el Espíritu Santo para tener poder. Aleluya, hermano. No podemos ser adoptados como sus hijos si no tenemos el Espíritu Santo, ni podemos ser parte de su cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Este cuerpo que es la iglesia. Dice en 1 Corintios 12:3: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, rico, pobres, bachilleres, sin bachillerato, con universidad, con carro, sin carro, todos estamos en este cuerpo. Por eso yo le digo a Alejo: tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana.
¿Por qué? Porque estamos unidos por el mismo espíritu. No piense que si usted viene aquí a la iglesia, somos del mismo cuerpo, porque necesitamos tener el mismo Espíritu Santo para estar unidos y tener el mismo pensamiento. Ayer, este letrerito, 3 horas para pegar ese letrero. Y yo estaba pensando en decirle a la persona, ¿sabe qué, hermano? Eso dejemos el letrero, rompamos y pongamos este que es más fácil con tornillos. Entonces uno de los hombres decía, no, ánimo, ánimo. Y yo, sí, claro, usted nos lleva aquí 2 horas ahí con el brazo ahí teniendo, como yo no sé hacer eso, entonces yo en vez de... Y yo veía como el Señor ahí obraba, y resultamos como 4 o 5 pegados ahí en el letrero para pegar 10 centímetros. Pero el hombre decía, no, espéreme, y se pegó por detrás el adhesivo. No, y ahora, ¿cómo se despega eso, Dios mío? Y yo digo, no, si yo soy el pastor de la iglesia y digamos que votamos esto, yo voy a quedar mal. Pero otro hombre decía, no, hágale, ya espero, aquí, por acá. Y llega Diana Tibisay con sus uñas de 1 centímetro. Pero hermano, ya arregló el problema. Yo, gloria al Señor, porque ya estaba que desfallecía. Fácil, ¿cierto, Robert? Llegó la Tibisay ahí con las uñas así largas, despegó eso por detrás que no quería. Y yo digo, ¿cómo es de precioso el Señor hasta para esas tareas tan ínfimas? ¿Cómo podemos actuar? Y la verdad, como yo estaba cerquita ahí pegado, estoy contando, no es para decirles que yo trabajo en esa vaina porque eso siempre lo paga. Y dije, no, eso no va a quedar horrible, yo sé que eso va a quedar horrible, eso no se va a ver horrible. La falta de fe mía, ¿no? Cuando me alejo y veo el letrero, yo digo, qué bonito, ¿no? Quedó chévere, quedó presentable, por lo menos yo tengo una expectativa que... Pero ayer 5 personas, yo por lo menos había perdido la fe, pero como estamos unidos en el mismo espíritu, unos son los que animan, otros son los que tienen, otros son los que saben y otros son los que hacemos caso, en ese caso, porque somos un mismo cuerpo, el mismo cuerpo. Otro afuera estaba pintando. ¿Neta ayuda? No, yo hago solo las cosas. Yo, bueno, listo, papi, hágale. Pero eso sí me deja eso bien bonito. A otros les gusta trabajar solos, otros acompañados, pero súper chévere. Quería hacerles ese comentario de que esa es la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida. Cuando creemos en Cristo empezamos una relación personal inmediata con Dios y el Espíritu Santo nos transforma a lo largo de la vida para que seamos como Cristo. La meta es ser como Cristo. Sí, la meta no es ser como Michael Jackson, la meta no es ser como Britney Spears, estaba hablando de los 80, ¿no? J Balvin, Karol G, Maluma. Esa no es la meta, eso es una meta idiota, pendeja, estúpida. Es una tontería querer parecer con bobos de esos. Pues que el Señor les salve y tenga misericordia. Nuestra meta es parecernos a Cristo, como dice en Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso no puede ser. Y en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A mí todavía me falta mucho, hermanos, pero tengo esa esperanza que el Señor me va a transformar cada vez más por medio de su Espíritu Santo hasta que me parezca como Él. Por lo menos que me parezca al talón del Señor Jesús un poquito. Que el Señor Jesús levante su patica y diga, uy, ese talón se parece a César. Sí, la uña más pequeña. O sea, queremos pensar como Él pensaba, solamente con el poder del Espíritu Santo. ¿A qué horas comencé, Chuchito? Ni me di cuenta, hermano. Listo. El Espíritu Santo une a la comunidad cristiana en Cristo. Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo y Él obra a través de todos. Como les acabo de dar el ejemplo del letrero. Ese es un buen ejemplo que el Espíritu Santo me ha traído a mí. Versículo 6, Pipe, de Hechos, por supuesto. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues esa gran pregunta era, porque es que no es tan chévere ser esclavo de los romanos. Porque los romanos no es como el SMAT, tome, y va para casa, ¿no? Los romanos es, venga para acá y cuélguenlo en la cruz hasta que se muera, desangrado. Y venían los animales y se le comían los ojos. Y se le empezaron a comer la carne a los chulos, a todos los cristianos que estaban colgados. Entonces no era tan chévere estar bajo el yugo romano. Entonces los discípulos le dicen, Señor, muy chévere, ¿será que ese poder es para que nos libere estos hijos de madres comunistas romanos? Bueno, comunistas no, capitalistas, imperialistas, gracias mi amor. Uy, ya se fue ya salieron aquí uribistas. Bueno, al imperio romano, no vamos a destruir el imperio petrista, perdón, no petrista. Entonces, todos queremos ser liberados, ¿no? Ahorita nos están manipulando, que yo soy mejor que tú, que yo soy tal, que yo soy lo de educación cero, que yo soy lo de dar el mínimo, que todo eso es que nos quieren manipular, hermanos. Quieren tu voto y el mío. Otros no, que vamos a seguir con lo mismo, otros que vamos a hacer la guerra. Todos los políticos nos quieren manipular. El Señor nos ayude y nos dé un político bueno para que podamos vivir en paz. Yo no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, pero el poder del Espíritu Santo hace todas estas cosas para tener poder. Durante los años del ministerio del Señor Jesús, los discípulos continuamente se preguntaban cuándo establecería Él su reino y el papel que desempeñarían ellos. Desde el punto de vista tradicional, el Mesías sería el líder que liberaría a Israel del yugo romano. Pero Jesús tenía en mente un reino espiritual que sería establecido en el corazón y en la vida del creyente. En Lucas 17:21 dice, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, pensaban los discípulos como nosotros. ¿Cuál es el sueño del colombiano? Tener casa propia. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseñan. ¿Cuál es el sueño del judío? Ser liberado del pueblo romano. Pero ¿cuál es el verdadero establecimiento del reino de los cielos? Es que el Señor Jesucristo bajó al cielo y ya estableció el reino de los cielos, y el reino de los cielos está en medio de nosotros. ¿Cómo ustedes pueden saber eso? Ustedes se suben al Transmilenio y dicen, yo soy hijo del rey, y este Transmilenio es de Dios, y se pasa al registrador y no paga. Bueno, si usted va al registrador y no paga, es un ladroncito. Pero usted tiene que sacar, usted va al registrador, coge su tarjeta, paga, pasa y paga, porque usted vive en el mundo. El establecimiento del reino de los cielos es que nosotros tenemos un reino dentro de este reino diabólico que es el mundo. Y nosotros no vivimos como el mundo vive, porque nosotros vivimos bajo otro rey que se llama Cristo, bajo otra ley que se llama la palabra de Dios, y bajo otro poder que es el Espíritu Santo. No es que usted pase un policía y diga, yo a usted no le hago caso, o que rompo las leyes, a no ser que vayan en contra de su conciencia, a no ser que saquen leyes de que usted le puede el aborto. Entonces dice, como la ley me ampara el aborto, entonces yo voy a abortar. No, porque el manual del reino de los cielos dice, no matarás. Entonces nosotros estamos viviendo en un reino. Es que usted no lo puede coger, no lo puede oler, pero eso nos hace pensar que la economía de este mundo no nos tiene por qué afectar directamente, sino indirectamente. ¿Qué es que nos afecte directamente? Que no tengamos con qué comer, ni con qué vestir, ni a dónde dormir. Podemos decir que Dios incumplió su promesa. Pero si usted antes comía carne todos los días y ahora tiene que comer huevo todos los días, pues por supuesto que lo afecta todo el entorno del reino diabólico en el que vivimos. Pero el establecimiento del reino de los cielos es que nunca nos va a faltar comida. O mírese la barriga, mi querida y mi querido. Si Dios le ha faltado con su promesa,
¿O ustedes no escuchan que el desempleo sube? Y aquí ¿qué vemos? Que el Señor sigue fiel, que Catalina consiguió trabajo, que José consiguió universidad, que vive en otra ciudad un poquito, que tanta vagancia en esa casa, no. Esa universidad pública cerrada todo el tiempo. O sea, siempre que me va a Pipe, digo, ¿qué va Pipe? ¿Y cuándo va a entrar a estudiar? Pero estamos en ese reino. Pero el verdadero reino de los cielos es que tenemos un rey que se llama Cristo, que tenemos un manual que es la Biblia y que tenemos un poder que es el Espíritu Santo del Señor, que no nos deja avergonzar. Recibiremos poder. Al igual que los demás judíos, los discípulos vivían descontentos bajo el gobierno romano. Allá colombianos allá en Roma. Querían que Jesús liberara a Israel y se convirtiera en un rey. Jesús le dijo que Dios el Padre establece el tiempo en que deben suceder las cosas. Esto aplica a nivel mundial, nacional y personal, y que no se preocuparan por saberlo. Sin embargo, debían preocuparse por lo que le iba a decir a las demás personas haciendo el llamado del Señor. Y versículo número 8 para terminar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que los creyentes reciben del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que entró ahorita como el viento y golpeó la puerta, le dio como sustico, ¿sí? No, usted y a mí le dieron nos dio sustico porque el Señor está obrando. El Señor está obrando en nuestra congregación, tenemos que creerlo así, eso no fue coincidencia. Este poder es, Ivancho, póngale cuidado, no se vaya a perder esta parte. Valentía. Somos muy miedosos, ¿sí o no? Somos muy miedosos. Miedosos, muy miedosos. Para hacer negocios, para crear chinos, para casarnos, para estudiar una carrera. A toda hora el miedo nos paraliza por algo. Y no le estoy diciendo que, pues más chica, eso me va a casar, métela con la mano y yo quiero casar. Dice, con Pepita, y con esa me caso. No, tenemos la dirección del Señor. Lo que estoy diciendo es que siempre con el miedo para todos lados, ¿no? Las mamás, estoy hablando de mi mamita, de mi esposita y de mi suegra, siempre van a empezar, siempre piensan que a los chinos les va a pasar algo malo, hijo de madre. Malo, yo no sé por qué esa cosa, ¿no? Sí, yo veo esa cosa y es una cosa de las mamás. Y yo creo que es el sentido de protección que dio Dios a las mamás, pero que fue dañado por el pecado. Fue dañado por el pecado. Entonces siempre si pudiéramos tener a los chiquitos así, si mi mamá pudiera, miren mis hermanos, mi mamá ha bendecido tanto a mi mamá y papá, ellos tienen su pensión, son 2 viejitos y tienen una casa y en cada casa tienen 3 apartamentos. Si por mi mamá fuera, ella me tenía allá, así, dándome de comer así con pota, y a mi esposa y a mis hijos se los aguantaría con tal de tenerme allá. Porque siempre ella me llama, mi hijito, ¿y cómo le ha ido? ¿Y cómo siguió el dolor de cabeza? Y le digo, mamita, eso fue hace 1 año. ¿Y cómo sigue esto? ¿Y cómo sigue lo otro? ¿Y cómo están los niños? ¿Y qué pasó con el brote de Josué? ¿Y qué pasó? Pues esa cosa muy bonita, ¿no? Pero siempre es el miedo, no entiendo por qué. Y no estoy criticando a las mamás. Y nosotros los hombres, a perder el trabajo, a que no hay provisión, a que no tenemos cómo responder. Ese es el miedo de uno, ¿sí o no? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo nos da valentía. Nos da valentía. Varias veces me he quedado sin trabajo con mi esposa, ya casado. Y el Señor nunca ha fallado, la verdad, nunca. Eso me hace sentir tranquilo. Pero aún a veces siento miedo. El Señor me da confianza. El poder del Espíritu me da confianza. Confianza que en lo que yo pienso que algo malo va a pasar, eso no va a suceder. Normalmente pasa eso. Entonces, de las 100 cosas que usted piensa malo que le van a suceder, mire, 90 no le van a pasar.
Por ahí 10 y poquito. Y si el Señor pasa, es porque el Señor quiere. Esa es la confianza. Nos da entendimiento, hermano. Mira, hay que tener entendimiento. A veces veo muchos hermanos muy perdidos en no saber qué hacer. Hermano César, es que estoy muy confundido. No, tú no estás inconfundido. Usted lo que necesita es tener comunión con el Señor para que Él te diga qué hacer. Estás más perdido, no confundido, porque ha perdido los ojos de la cruz. El Señor nos da entendimiento. ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es entendimiento? Entendimiento es que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que usted dice, DMG, meto 50 y me gano 150, voy a vender la casa. Hermanos, ¿sí se acuerdan de DMG? Hermanos, o sea, en ningún negocio pagan el 300% de intereses, pero más sin embargo vendemos la casa. Entonces necesitamos entendimiento en las situaciones, sabiduría con nuestros hijos, sabiduría. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos dé ese entendimiento y abra esa cabeza tan cerrada que tenemos a veces para entender las situaciones. Nos da destreza. Hermanos, es que a veces me toca ponerme las gafas y no me las pongo y digo bobadas. Destreza y autoridad. Los discípulos necesitarían todos estos dones para cumplir la misión. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, mi querido hermano, experimentaremos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, mis hermanos, Jesús le había pedido a sus discípulos que fueran a todas las naciones y dieran testimonio, ¿no? Como en Mateo capítulo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bautícense a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenle que guarden todas las cosas. Y Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero primero debían esperar la llegada del Espíritu Santo. Entonces, falece una cosa cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tercera persona de la deidad, ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso languidece en nuestras piernas, por eso duda en nuestro corazón, por eso el temor nos asalta, nos embarca y nos... El chavo, la garrotera, ¿no? El chavo quedaba quieto cuando le daba un susto, pero teniendo el poder del Espíritu Santo podemos andar con libertad, con pensar y mirar así, esta situación, este negocio sí me conviene, esta relación sí me conviene, esta decisión sí me conviene, ¿será que lo estoy haciendo bien? Eso da el Espíritu Santo, eso da el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, por primera vez, los cristianos fueron llamados cristianos. ¿Y saben qué parte, qué región? En Antioquía, hombre. Por una región que se llamaba Antioquía, les dijeron, estos son los cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Pero antes, ¿saben cómo les decían? Los del camino. A los cristianos, antes de llamarse cristianos en Antioquia, porque los del camino se la pasaban haciendo lo que el Señor decía, vayan por todo lado. Y cuando uno es mochilero o aventurero, pues uno para qué compra acá o para qué hace negocios acá si sabe que de ahí no va a durar más de 1 año o 2 años y sigue su camino. Por eso eran los del camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar, hermanos? Pues que la riqueza no dura para siempre. No dura para siempre. Y si algo tiene razón el Señor Jesucristo en que la vida es como nieblina, usted mire el COVID. Hagamos una estadística en este momento. Levanten su mano quienes en este momento, un familiar, un amigo, han perdido la vida por el COVID. Levanten la mano. Listo, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. El resto, pues los felicito porque están de buenas, porque eso está que mata gente. Entonces, ¿cómo sería que con mi esposa nos sentamos y le dijimos, mi amor, en cualquier momento le toca a su merced o me toca a mí? Entonces cuadremos esto, ¿cómo va a ser? Porque los 2 chinos están ahí, pero aunque faltáramos los 2, el Señor nos va a sostener. En un año, murieron 3 miembros de la familia de mi esposa.
2 por COVID y una por cáncer. Y yo decía, uy, no, Dios mío, esta vaina está pero dura. O sea, en cualquier momento, tal. Y nosotros nos pusimos y hicimos ya el plan, no el plan exequial ni nada de esa vaina. Ya compramos un lote para la vida, hemos progresado. Pero sí nos hizo pensar en la muerte y les dijimos a nuestros familiares, y si ustedes nos hablaban con eso, y no soy más valiente, y yo no le estoy diciendo a la muerte, venga para acá, a ver qué. No, yo le tengo miedo a la muerte. Pero yo me voy para el cielo. Entonces hablamos con mi mamá, con mi papá, leímos a los suegros también en su merced. Hablamos con nuestra esposa, hablamos los dos, en caso de que lleguemos a caer en una cosa muy brava, en un coma, en una vaina, por favor, no queremos volver, queremos irnos. Nos reunimos con ellos, queremos irnos, no sé si me estoy explicando, ¿no? Queremos irnos, o sea, ¿para qué luchar la vaina? Por ahí no, por todo el entubado. Entonces hicimos un pacto con mi esposa, que si llegamos a caer en un estado de eso, no vamos a pelear. Si llegamos a tener un cáncer, Dios nos libre, no vamos a pelear, porque tenemos la seguridad de la salvación, honestamente. Tenemos la seguridad. Entonces, como alguien tiene su mamá y yo tengo la mía, entonces ¿qué van a decir las cuchitas? No, hagamos lo imposible para traerlo. No, pero yo no quiero que haga así, honestamente. Perdóname, no quiero que haga así. Entonces, es tanta la convicción que tenemos que hablamos eso con mi esposa y hablamos con nuestras suegras o con nuestras mamás y eso no es que yo esté diciendo acá y diciéndole a la muerte, venga para acá. No, yo no quiero enfermarme ni morirme, pero sí el poder del Espíritu Santo nos hace recordar en Colosenses que es mejor estar con Cristo que estar en este mundo, honestamente. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Yo no sé por qué dije esto último, la verdad no me interesa, no soy un héroe de la fe, no soy el más guerra, tengo currucutú a todo, pero hay que charlarlo porque uno no sabe cuándo pase la vuelta, uno nunca sabe, y más el COVID mostró esto, ¿no? Cuchitos de 100 años, COVID, y uno dice, no me mueren. Joven de 23 años, atleta, bien alimentado, se murió de COVID. ¿Qué significa eso? Que la vida es muy, y uno nunca sabe cuándo le queda. Entonces yo no quiero ser fatalista ni nada, porque queremos vivir muchos años y por favor no se mueran en estos días porque necesitamos expandir la iglesia. Necesitamos seguir adelante, hermano. No me estoy burlando de la muerte, ¿cómo se le ocurre a usted? Pero sí necesitamos recibir poder del Espíritu Santo. Hermano, que ese poder esté en su corazón, para que usted pueda no tener tanto miedo, sino confianza en el Señor y que podamos seguir adelante. El Señor los bendiga, mis hermanos, los amo. Hoy les hablé con un poquito de las entrañas y más que, como ustedes saben, estamos orando por nuestra salida, queremos ser enviados por ustedes a Villavicencio y esto me convenció a mí que toca ir a hacer la obra en otro lado. Aquí hay otros que la pueden hacer, ya están grandes, ya pueden soportar. Entonces el llamado que recibimos del Señor ha sido en una comunión con Él y que sigan orando por nosotros, por favor, porque cambiarse de ciudad no es tan fácil y queremos pues ir a servir a otro lado y expandir la obra, queremos expandir la obra, pero pues el Señor puede usar al que quiera, como quiera. Oremos, por favor. Padre querido, ay Dios mío, cuántas cosas pasan en esta vida, Señor, por eso te suplicamos que podamos recibir el poder del Espíritu Santo que tú nos has dado. Queremos ese bautizo que tenemos con el Espíritu Santo, disfrutarlo, Señor. Queremos disfrutar esta vida, queremos ser felices. No queremos presentar un mercantilismo de una fe fácil, sino queremos, Señor, confiar en ti. Padre precioso, amoroso, tú sabes que somos una iglesia pequeña, una iglesia local pequeña, con un bonito local, Señor, pero con algunos que están desertando, otros que están dudando, otros que son inconstantes. Te suplico por la fe de cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan confiar en ti, que yo pueda confiar en ti, que no pensemos que los que estamos firmes nunca vamos a caer, sino que, Señor, podamos confiar en ti,
Padre, tú sabes lo frágiles que somos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Entonces, Señor, quiero cantar esta canción que no es con fuerza, Señor, no es con poder, es con tu Santo Espíritu. No hay de otra. ¿Qué hacemos, Señor? Si el día de nuestro nacimiento tú lo sabes y el día de nuestra muerte también. Tenemos fecha de vencimiento, pero no queremos vivir como si no tuviéramos fe, sino que cada día que anochece al otro día tengamos la esperanza de levantarnos con todo el ánimo y darte gracias que nos permite vivir. Pero, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos vivir con el poder del Espíritu Santo, que podamos arrancar todo temor, todo miedo de nuestros corazones, que podamos expandir el reino de los cielos desde esta iglesia local de Torre de Refugio. Oh Señor, somos pequeños, pero podemos ser grandes. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie y cantamos esta canción que me encanta, hermano. Despabilese, por favor. Esto lo dijo Ezequiel. Porque no es con fuerza, no es con poder, no es el que más corra, no es el que más haga, no es el que más estudie, no es el que más trabaje, no es el que mejor haga negocios. No es con poder, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ministrar un poquito. Vamos con ánimo, querido hermano. Aleluya. Ahora sí. Ahora sí. Digo conmigo. Ya. Otra vez. Nuestro fuerza.
Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias.